Nuevamente buenos días. Para mí, hoy quiero tocarles el tema, todo pecado trae consecuencias. Y eso es definitivo. Eh, Dios es bueno, Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios que conoce cada uno de nosotros y tiene el control de cada una de las situaciones en que nosotros vivimos. Pero primero pongamos esto en manos de nuestro Señor Dios, que Él es bueno, agradable, misericordioso con cada uno de nosotros. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que tú tienes para este día, Señor. Llévanos por tu camino, por tu propósito, por tu sendero, Señor Padre, para que este día sea un día de bendición, un día de gran provecho, un día que tú estás en el centro de todo, Señor. Que pongamos siempre tu mirada en ti, la mirada en ti, Señor Padre. Oh Padre Celestial, gracias por cada uno de los colaboradores de Oración Mundial Radio y Televisión, porque hacen que este mensaje sea llevado a los confines de la tierra y pueda ser divulgado en los diferentes países, Señor Padre. Tú eres el que merece toda honra, toda gloria, toda alabanza, Señor Padre. Por ti son hechas todas las cosas y por ti vivimos, Señor Padre. Por ti hay propósito en esta vida, Señor. Oh Padre Celestial, gracias, gracias eternas, gracias porque tú eres bueno y tú mereces toda gloria y alabanza. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Como les dije, el tema de hoy es todo pecado trae consecuencias. Y eso es una realidad. Eso siempre, siempre afecta. El pecado tiene consecuencias en algún punto. Primero voy a tomar como base el capítulo 6 de Gálatas y los versículos 7 y 8. Disculpe que vuelva a ver a la izquierda, pero es que ahí tengo la Biblia. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembre, eso también cosechará. El que siembra para su carne, de su carne cosechará destrucción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu vida eterna. Qué importante, qué importante es entender lo que Dios nos quiere hablar en su palabra. Sabemos que Dios nos está observando en todo. Él lo ve todo, pero también como lo ve todo, lo que nosotros seguimos o sembremos, eso vamos a cosechar. Cuando una persona siembra trigo, ciega trigo. Y eso es algo normal. Scofield decía, el Espíritu no está hablando aquí a los pecadores sobre sus pecados, sino a los santos acerca de la mezcla. Naturalmente es cierto que en un sentido más amplio, que los que harán iniquidad siembran injuria y la ciegan. O sea, si nosotros sembramos cosas de mal, vamos a recibir cosas de mal. Pero si sembramos cosas buenas, nosotros vamos a recibir cosas buenas. Vivimos en un mundo en que muchas veces las personas minimizan el pecado. ¿Qué quiere decir como que minimizan el pecado? Que no le dan la importancia y creen que hacer un pecado es simplemente es uno más. Pero la palabra de Dios es clara. El pecado trae consecuencias.
No es simplemente un error o una debilidad. Tenemos que entender que es una rebelión ante Dios. Y toda rebelión tiene un precio. La semana pasada les hablé, si algunos se recuerdan, sobre por qué permite Dios el sufrimiento. Y les dije claramente, Dios no es el autor del sufrimiento. El sufrimiento entra por el pecado del hombre. Por eso quiero darles a entender esto, que todo pecado es un acto de rebelión ante Dios. Como el pecado afecta nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestra eternidad, pero también tenemos esperanza y restauración con Cristo. ¿Por qué? Porque el pecado rompe nuestra relación con Dios. Isaías 52 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. El pecado no es solo un acto extremo, es una actitud del corazón que nos separa de Dios. Si nosotros vemos, Adán y Eva fueron expulsados del Edén. ¿Por qué? Por las decisiones que ellos tomaron. Así mismo, las decisiones que nosotros tomemos nos puede alejar de la presencia y del propósito de Dios. Cuando una persona comete pecado, el espíritu se conquista. Porque, ¿por qué? Porque hay un pecado dentro de la persona. ¿Y qué es lo que pasa? Al haber un pecado, tú sientes que Dios se aleja. No, no es que se aleja, es que nosotros hemos cometido un acto de rebelión contra Él. Y mientras nosotros no confesemos ese pecado, no va a haber un tipo de restauración. Porque nosotros podemos decir, yo hice esto, pero si no nos arrepentimos de corazón, no va a haber una restauración. Como dije, el pecado siempre trae consecuencias, porque la palabra es clara. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte. Para eso, yo quiero tomar de ejemplo a David. Aunque David tenía un corazón como el del Señor, como el de Dios, y aunque fue perdonado, David sufrió grandes consecuencias y dolorosas. Sabemos que tuvo conflictos familiares, traición de sus propios hijos, la muerte dolorosa de su hijo. Que lo puse de último porque ahí es donde me quiero enfocar ahorita. Conflictos familiares. Si ustedes se acuerdan, Am, Amnón violó a Tamar. Eran hermanos de parte de David, pero de diferentes mujeres, pero hubo una violación. Inclusive ella pidió casarse con él, pero no la despreció, la aborreció. Pero su otro hermano, Absalón, lo mató. Vea qué conflicto, qué situaciones donde hay traición también de Absalón sobre David queriendo tomar el trono. Aunque Dios perdonó, hubo muchas veces que las consecuencias salieran a la luz. Dios perdona, pero las consecuencias permanecen.
las decisiones que nosotros tomemos hoy van a afectar nuestro futuro y lo doloroso es inclusive si hay un arrepentimiento. Veamos un poquito segunda de Samuel en el capítulo 12. Si ustedes se acuerdan, para hacer un poco de historia antes, si ustedes se acuerdan, David tomó a la mujer de Urias y mandó, entre comillas, a matar a Urias. ¿Por qué? Porque él dijo a su comandante, ay, ahorita se me olvida el nombre, bueno, a su comandante que cuando Urias estuviera luchando, ellos se retiraron un poco para que Urias se enfrentara al ejército en cierta forma solo. Y así lograron matar a Urias, porque el Urias el Eteo era uno de los valientes de David. Y vamos a empezar en segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 10. Y dice así, ahora pues la espada nunca se separará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado a la mujer de Urías el Eteo para que sea tu mujer. Así dice el Señor, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres en plena luz del día. Quiero hacer un paréntesis aquí para ir entendiéndonos. La espada nunca se apartó de David. ¿Por qué? Porque mandó a matar a Urias y tomó a la mujer. Y vea que cómo se llama, que dice que la misma casa se iba a levantar el mal. Ya se los pronuncié. Absalón se rebeló, Amnón tomó a Tamar en violación. O sea, hubo grandes consecuencias. Y aquí algo que dice, aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. ¿Qué significa eso? Que nosotros podemos cometer pecados en lo oculto y Dios lo va a sacar a la luz o sus consecuencias van a ser a la luz. Absalón, su hijo, se acostó con las mujeres de él, las que tenía para él. Absalón lo hizo, porque él lo hizo en secreto, pero delante de Israel a plena luz, Absalón lo hizo, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasa si nosotros cometemos un pecado y decimos, yo no veo ninguna consecuencia, yo no veo que esto esté haciendo daño a nadie, yo solo soy el que estoy pecando? No, vamos a ver, vamos a ver. Por ejemplo, los pecados como la pornografía es un pecado que usted dice, yo no estoy haciendo mal a nadie. O no, solo soy yo el que estoy afectando. No, eso está afectando en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque hay una desligamen con Dios. Dios se va a tener
que separar o contristar, dice la palabra, porque la persona está viviendo en ese pecado de pornografía. Trajo esa consecuencia. Puede ser que esa consecuencia en la mente de la persona comience a haber depravación sexual y comience a hacer cosas que no le agraden a Dios. Esto es como por tomar un ejemplo claro de lo que pareciera que no se ve, pero en lo oculto, pero va a salir a la luz de alguna u otra forma. Vea que David mató a Urías y tomó a su esposa. Dios lo perdona, porque dice la palabra que Dios perdonó a David. Pero el hijo, porque Betsabé quedó embarazada, el primer hijo de ellos muere. Hay una muerte por el pecado contra el Señor. Inclusive él lo dice en el versículo 13. Entonces David dijo a Natán, que era el que le estaba profetizando en ese momento, he pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Él no iba a morir, pero sin embargo, morirá el niño que te ha nacido. Esa fue la primera consecuencia que tuvo David por el pecado. Y como le dijo la palabra profética, de tu casa no se separará la espada. O sea, siempre estuvo en guerra. Dios perdonó, pero las consecuencias siguieron. ¿Por qué perdonó? Porque la palabra es clara y dice, ¿a dónde es donde dice? Déjenme ver, un momento. Bueno, se me perdió. Pero Dios perdonó y lo dice bajo la palabra. Dios perdonó el pecado de David. Dios realizó obras con David después de pecar. Pero, ¿qué pasa? Ese pecado hizo que afectara el futuro, inclusive con el arrepentimiento de David. David rogó por el niño y ayunó y quiso que el pecado, o sea, a ver si Dios lo perdonaba. Pero Dios en su misericordia lo perdonó del pecado, pero hizo que su hijo muriera. El pecado siempre va a traer grandes consecuencias. ¿Por qué? Como les hablaba anteriormente del otro ejemplo que es la pornografía. El pecado te va a engañar, te va a esclavizar. En la pornografía se ve eso, porque el hombre se vuelve esclavo de ello.
Proverbios 5:22 dice, prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Juan 8:34 dice, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo pecado promete un placer, pero produce una esclavitud. Qué peligroso es caer en el pecado. Lo que empieza en una decisión personal termina controlando las emociones, los pensamientos y las acciones del ser humano. Dios es bueno, Dios es misericordioso, pero esa decisión tuya termina siendo controlada en tus emociones, en tus pensamientos y en tus acciones. Por eso hablaba de la pornografía. La pornografía controla las emociones y los pensamientos y las acciones. Y otra cosa que hace el pecado es que tu conciencia se endurezca y el corazón se enfríe. Cuando las personas comienzan a pecar, se comienzan a alejar de las iglesias. ¿Por qué? Porque el mundo les atrae más que las cosas de Dios. No podemos enfriarnos, no podemos abrir puertas, no podemos jugar con el pecado. Hay un dicho, lo que no te mata, te matará a ti. Solo Jesucristo puede romper las cadenas que te pueden agarrar a perderte. Por eso Cristo quiere que nosotros seamos restaurados. ¿Y cómo somos restaurados? Confesando nuestros pecados, como dice la palabra en 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que entender que si nosotros cometemos un pecado, Él va a acarrear una consecuencia. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Aunque el pecado destruya, la gracia de Dios nos restaurará. Nosotros tenemos que morir, así como Cristo. La cruz es el lugar donde Él llevó nuestras cargas y nuestros pecados. Fue tomado por Él para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Solo en Él hay perdón, nueva vida y libertad. Si no reconocemos nosotros el pecado, si nosotros no reconocemos el pecado, no nos vamos a enderezar. No podemos estar huyendo de Dios. Dios siempre estará buscando la forma de atraernos.
El perdón de Dios es más grande que cualquier pecado que nosotros hayamos cometido por la misericordia de Él. Pero tenemos que estar buscándole, tenemos que estar en Él. Todo pecado no solo va a afectar nuestras vidas, va a afectar a los que están cerca de nosotros. Si tú cometes un adulterio, tus hijos van a ser afectados, tu esposa va a ser afectada, tu madre va a ser afectada. ¿Por qué? Vea lo que pasó con David. Los que fueron afectados fueron sus hijos, sus esposas. Eso es lo que pasa cuando el pecado llega a una persona. Hay un ejemplo en la Biblia que se llama el pecado de Acán. Acán era un judío, pero cuando derribaron o conquistaron Jericó, él se trajo un anatema de Jericó y el Señor le había dicho que no tomaran nada de ahí y él se trajo ese anatema, por lo cual cuando fueron a conquistar otros pueblos después de Jericó fue la batalla de Ai. Por haberse traído el anatema, el pueblo sufrió y murieron personas israelitas o judías por la consecuencia de ese pecado. Por eso hay pecados privados que tienen consecuencias públicas. Usted no va a cometer un adulterio a la luz pública. Usted va y lo comete en un lugar privado. Pero eso va a traer una consecuencia pública, afectando así tu familia y podría hasta afectar otras familias. No creas que lo que haces en secreto no afecta a nadie más. Eso va a dañar tu familia, la iglesia y abre grandes puertas espirituales a los enemigos. El pecado te puede robar el propósito y destino tuyo. Hay personas que piensan que, como dije al principio, cometer un pecado ahí en lo oculto nadie lo va a ver y no le va a causar daño a nadie, solo a él, ¿no? Esos pecados pueden robar el propósito y destino suyo y esa consecuencia haría
que otras personas no encuentren el destino de Dios. ¿Por qué? Porque tu propósito es el de ayudar a otros o de servirle a otros o de que otros se encuentren el camino de Dios. Y la desobediencia y el desenfreno hacen que tú pierdas el propósito y el destino. ¿Por qué? Porque el pecado te saca del camino. No podemos arruinar el llamado de Dios que tiene para nosotros por los placeres momentáneos que hace, que crea el mundo. La obediencia abre puertas, pero el pecado las cierra. Dios, en su misericordia, hace o nos perdona de lo que los pecados que nosotros cometamos. La palabra dice que solo uno fue santo y ese fue Jesucristo. Todos los demás acarreamos consecuencias de pecado. Por eso, por eso hay tanta maldad o tanta situación en este mundo. Dios no la ha creado. Nosotros somos los que hemos creado esta situación. Dios lo permite muchas veces porque quiere enderezarnos y corregirnos de lo que nosotros hagamos. A veces las consecuencias son herramientas de corrección. Dios, como permite el sufrimiento, también Dios deja que a veces nosotros tengamos dolor para utilizarlo para su bien o para el bien de nosotros más bien. Porque Dios no permite dolor sin propósito. Quiere que nosotros nos volvamos a Él y aprendamos de las consecuencias que nosotros hemos causado. Esas consecuencias son muchas veces parte de la formación de Dios por su gracia. Aún así, si nosotros estamos sufriendo consecuencias por nuestros errores, no culpe a Dios, no te rebeles contra Él, porque nosotros somos los que hemos acarreado estos errores. Más bien pregúntate, ¿qué quieres enseñarme en todo esto? ¿Qué es lo que tú quieres que nosotros aprendamos, Señor? No te rebeles contra Dios. No hagas más grande la situación. Dios es un Dios santo y justo. Por lo tanto, no vas a ignorar tu pecado.
Pero como lo he dicho, el pecado rompe la comunión con Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, una persona con dirección de Dios, cuando tú cometes un pecado y ese rompimiento de comunión con el Señor te va a traer culpa, dolor, para que tú te arrepientas. Aunque en muchos de esos casos hay juicio de Dios, inmediato o eterno. Pero sí tenemos que estar claros. Aunque Dios nos perdone, el perdón no siempre va a eliminar las consecuencias terrenales de ese pecado. Nosotros podemos ver muchos ejemplos bíblicos. Adán y Eva desobedecieron a Dios comiendo del fruto prohibido, pero tuvieron muerte espiritual, expulsión del Edén, maldición sobre la creación y dolor sobre la humanidad. Caín, en Génesis 4, asesinó a su hermano, pero fue maldito y errante, separado de la presencia de Dios. El pueblo de Israel varias veces cometió pecado de idolatría, rebelión y desobediencia. Pero eso trajo exilios, plagas, derrotas, juicios de Dios ante Israel. Fue conquistado por Babilonia. Uno de los ejemplos de pecado y consecuencia que más fuertes, bueno, la mayoría son fuertes, pero lo que quiero decir es, se ven donde el pecado inmediatamente hay una reacción que fue en Hechos capítulo 5 con Ananías y Zafira. Ellos mintieron al Espíritu Santo sobre una ofrenda y cayeron muertos al instante. Eso es para mí fuerte verlo, como a veces nosotros nos desenfocamos y una decisión puede causar una consecuencia tan eterna. O sea, el pecado, la decisión que tú tomes puede llevarte a muerte espiritual y física. Como les dije, todo pecado trae consecuencias. Y muchas veces
nosotros creemos que lo que vamos a cometer es un pecado simplemente para nosotros, pero todo eso trae a su alrededor alguna situación. Por eso el pasaje bíblico o el pasaje base que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segare. Pero el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Así que, hermanos, ceguemos para el espíritu, no ceguemos para la carne, porque si no, va a haber consecuencias y consecuencias fuertes. Dios tiene el control de todas las cosas y no podemos engañar, aunque lo hagas en oculto, aunque lo hagas en los lugares que nadie te pueda ver. Siempre, siempre Dios te verá. No te rebeles ante Él, porque todo pecado es una desobediencia a Él. Pero si lo culpamos, nos estaríamos rebelando a Él. Y toda rebelión va a tener un precio. Dios es un Dios de amor. Dios quiere perdonarnos en todo momento, pero tenemos que ser conscientes y arrepentirnos, como lo hizo David en el Salmo 51. En el Salmo 51, perdón, es el Salmo 1. Salmo 51. Y él dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión. Borra mis transgresiones, lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Pero aquí está lo importante, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas, sin reproche cuando juzgas. David había reconocido lo que había hecho. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, reconocer lo que hemos hecho y no estar culpando a los demás por lo que está sucediendo. Dios a veces nos prueba con cosas insignificantes. Hay cosas que a veces no las entendemos. ¿Por qué Dios las hace? Pero no ha sido culpa de Él lo que nosotros hacemos en pecado. Desde nuestro nacimiento somos pecadores, porque dice, he aquí yo nací en iniquidad y en pecado me concedió mi madre.
Todas las situaciones que suceden de mal son consecuencias de nuestros pecados o de nuestras generaciones. Por eso tenemos que entregarnos a Él y buscarle a Él para entender que con Él podemos levantarnos y podemos conseguir todas las cosas. Hoy leía este versículo que es Primera de Crónicas 29:12 y dice, de ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo. En tu mano están el poder y la fortaleza. En tus manos está engrandecer y fortalecer a todos. Nosotros podemos ser engrandecidos y fortalecidos, pero solo si estamos con Él, porque de Él proceden todas las cosas. De Él sale todo lo bueno. Para eso tenemos que tener comunión con Él, buscarle, alabarle, adorarle, clamar, orar, ayunar. Tenemos que buscarle y dejar de estar culpando a Dios de las cosas que suceden. Porque muchas personas culpan a Dios. Tenemos que aprender a rendirnos a Él, a servirle a Él y saber que todo fue hecho para Él. Dios es grande y poderoso. Así que no culpemos a Él de las cosas que pasan. Padre Celestial, te damos gracias por este día, te damos gracias por todas las cosas que tú nos regalas, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor Padre. Llénanos de tu presencia, Señor Padre. Danos la capacidad, la sabiduría, la inteligencia, la revelación, el conocimiento de ti, Señor Padre, porque tú eres un Dios bueno, un Dios de grandes cosas, un Dios de bendiciones, Señor Padre, un Dios que quiere buscar el bien para cada uno de nosotros, Señor Padre. Quita toda rebelión que nosotros tengamos contra ti, Señor. Quita todo pecado que nosotros queramos hacer, Señor Padre. Fortalécenos en tu espíritu, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor Padre. Que nuestro espíritu esté unido a ti, Señor Padre. Que nuestro espíritu sea uno contigo, Señor Padre. Somos templo de tu espíritu, Señor Padre. Somos templo tuyo, Señor. Ahora nos hemos convertido en tabernáculos tuyos, Señor Padre. Oh Padre Celestial, glorificado sea tu nombre y bendito sea tu nombre. Oh, tú eres el bueno, tú eres el rey, tú eres el que gobierna, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor Padre. Llénanos de tu gracia, Señor Padre. Porque si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor Padre? Tú eres el dueño del oro y la plata, Señor Padre. Tú puedes hacer lo que sea, Señor Padre. Pero tenemos que poner la mirada en ti solamente, Señor Padre. Entregarnos a ti, Señor. Que tú seas el que nos des, Señor, las decisiones correctas, Señor Padre. Tenemos que escucharte, tenemos que levantar nuestro oído a ti, Señor Padre, para seguirte y avanzar en este mundo, Señor. Gracias por este día.
Gracias por este fin de semana. Gracias por todas las cosas que tú nos regalas, Señor Padre. Gracias porque tú eres bueno y tú eres grande y poderoso, Señor. Para siempre sea tu gloria. Para siempre sea las alabanzas y las adoraciones, Señor Padre, en ti, Señor. Glorificado seas tú, Señor. Llénanos de tu presencia, Señor, más y más de ti, Señor Padre. Que tu Espíritu Santo se manifieste constantemente en nuestras vidas, Señor Padre, para ser un ejemplo, para tener tu carácter, oh Padre, Señor, para reconocer que tú eres el que vives dentro de nosotros, Señor Padre. Llénanos, Señor, llénanos de tu gloria, Señor, para no cometer estos errores, para no errar al blanco, Señor, porque nosotros al pecar estamos errando en el blanco, Señor Padre. Oh Padre Celestial, glorifícate, Señor, glorifícate en nuestras vidas, Señor. Llénanos más de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, para mí es un placer haber estado hoy con ustedes y que la gloria de Dios se manifieste en cada uno de sus hogares. Dios es un Dios de amor, Dios es un Dios bueno. Llénanos de ti, Señor Padre, para que estés presente en cada decisión que nosotros tomemos. Oh sí, Señor Padre, glorificado sea tu nombre y bendito sea tu nombre. Bueno, espero verlos la próxima semana en este mismo canal. Bendiciones.